vamos a retomar un poquito lo que platicábamos el pasado viernes. Sí, creo que ya estamos la mayoría y vamos a avanzar. Quería una presentación normal, pero pierdo todo el manejo de Meet, entonces no he encontrado la forma aún, porque en Teams uno puede tener, digamos, toda la pantalla de la plataforma y solo estar manejando la presentación, pero en esta parte todavía no puedo pues, manejarlo de otra manera. Bueno, quizás para abrir un poquito de comentarios, y un poquito para darle seguimiento a lo que hemos venido platicando. A ver, quiero comentarios, si alguien quiere tomar la palabra rápidamente. Recordemos un poco que estamos platicando el pasado viernes, por favor. Permiso, licenciado. Tienen la palabra. Hablamos de lo que era la ciencia y se definió de acuerdo a su presentación que es un sistema de conocimientos comprobados que constituyen una verdad objetiva. Excelente. Gracias, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Edwin. Gracias. También hablamos con respecto a los conceptos fundamentales de la sociología. Nos dio varios elementos. Y luego la esencia social de la ciencia en la práctica. Y hablamos de un repaso histórico de la sociología. Y usted mencionó a grandes filósofos como Platón, Aristóteles, Lucrecio. Y luego entramos a la Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, y el último punto tocado fue el Iluminismo. Excelente. Gracias por ese repaso rapidísimo, por lo que abordamos en clase. ¿Algún comentario de lo que veníamos explicando el pasado viernes? Bueno, hoy no estamos muy participativos. Pero bueno, voy a proyectar en una sola diapositiva, pues, algunas ideas, dándole seguimiento a lo que platicábamos el pasado viernes, ¿sí? Hablamos un poquito de la parte de conceptos fundamentales. Les decía, era el capítulo introductorio del texto con que estamos trabajando y con el que vamos a trabajar. Ustedes lo consiguieron, si lo tienen, van a ver que lo que está en las presentaciones son extractos de lo que encuentran ustedes en ese texto. Y si pueden, pues, tenerlo y poder leerlo completamente, sería mucho mejor, porque al final aquí no puedo poner todo el contenido del texto. Aunque es importante que analicemos y discutamos las ideas principales. Pero sí es recomendable poder leer. Incluso yo les decía que no importaba mucho la edición del texto, pues incluso hasta en libros usados pueden encontrarlo presto. Los conceptos fundamentales que trabajamos, ¿sí? Ya lo decía el compañero, sistema de conocimientos comprobados. La ciencia, pues, no nos va a hablar de especulaciones, no se va a fundamentar en simples apreciaciones, ni siquiera en un solo evento, sino que realmente el conocimiento debe haber sido comprobado. Y hablamos de la verdad objetiva, la verdad como tal, empírica, la verdad que de alguna forma podemos analizar, ver, revisar y garantizar que esa sea la misma. Hay verdades que pueden ser subjetivas, pero
que no son tan fáciles de demostrar científicamente. En este caso somos objetivos con la ciencia porque esto es totalmente probado y demostrable. También decíamos que sin la sociedad no puede existir ciencia. Ha sido las mismas necesidades de la sociedad, su interés por salir adelante, de desarrollarnos como humanidad, que ha empujado a la posibilidad de producir ciencia. Y otros grandes descubrimientos científicos han influido en el destino de la historia de la humanidad. Ahí comentábamos que han habido grandes descubrimientos, incluso históricamente, por ejemplo, la invención de la imprenta cambió mucho el tema de la impresión de los libros. Cuando ahora se habla, por ejemplo, de la Biblioteca de Alejandría, o cuando se habla, qué sé yo, que se encontraron unos evangelios en el Mar Muerto, todo eso que se encuentra, esos antiguos libros eran hechos a mano. Y si alguien quería una copia, pues habría que contratar a un escribano que copiaba completamente todo el libro, y eso era muy, muy difícil. Entonces, eran obras casi que únicas. La famosa Biblioteca de Alejandría, pues, reunió a tanto documento histórico en su momento y en su tiempo. Entonces, la imprenta hizo que esto cambiara. Hoy por hoy, pues, los textos han llegado de una manera sorprendente a todas partes del mundo, y toda la información, pues, ha sido de mejor acceso. No digamos ahora, pues, que tenemos el tema tecnológico, la computadora y todo esto, que el boom de todo esto fue por ahí, por el 92, que apareció el internet y todo eso, y que hoy estamos en una sociedad de la información, que eso nos cambia totalmente la dinámica social. También decíamos que el hecho de que hayan inventos y que mejore, por ejemplo, la producción, y tengamos garantía de mejor producción, por ejemplo, de alimentos y de cosas, pues el punto está en que hay que saber combinar esta parte, combinar la parte de la ciencia con el bien social. Si no hay de alguna manera algún tipo de control, pues las cosas pues no pueden no funcionar adecuadamente. Y entonces, de hecho, por mucha situación de inequidad en el mundo, pues se padece hambre y todo lo demás, pero es porque igual la ciencia no se ha tratado de globalizar. La ciencia realmente debe de llegar con todos sus medios, pues a garantizar, resolver la vida de todas las sociedades. Como les decía, sería interesante, por ejemplo, que en nuestro país tuviéramos fábricas de carros, tuviéramos producción de fertilizantes, tuviéramos tantas cosas que produce la ciencia, el tema genético. Hay cosas que ha producido Guatemala y que son realmente sorprendentes para el mundo. Pero todavía nos quedamos cortos, y hay mucho de lo que se hace en el mundo que todavía nosotros no lo aprovechamos. Luego decíamos que la sociedad, según lo que planteaba Platón, cuando empezamos a ver el tema histórico, pues comentábamos un poquito que Platón decía, entre muchas cosas, que la sociedad tiene realidad propia, más que la de los individuos. O sea, vemos que podemos ver a la sociedad como algo, como un ente que tiene vida, que tiene su propia dinámica. No solo el individuo, sino que al final es como cuando vemos el tema del atomismo, de los átomos y de las moléculas. Cada situación está generando un tipo de dinámica, un tipo de realidad, y que luego al juntarse pues van creando otro tipo de realidades. Una cosa es un átomo solo, con sus características y posibilidades. Otra cosa es cuando se unen los mismos y generan unas condiciones. Tenemos un gas que es oxígeno, juntamos con otro gas que es hidrógeno, pero ya juntos cambian las condiciones y características, y ahí aparece el agua, que es un líquido. Ya se van cambiando las cosas y se van produciendo otro tipo de
y de condiciones y características, viéndolo químicamente, pero eso también pasa en la sociedad. Entonces, está la característica individual, pero en la medida en que estamos organizados en sociedad, pues cada sociedad va teniendo su propia realidad y su propia dinámica. Y luego lo que planteaba Aristóteles, que yo les decía, me llamó mucho la atención, el hecho que él planteaba que a cada pueblo corresponde un tipo de gobierno según su evolución social. Entonces, quizás, les decía, que nos hace falta todavía mucho evolucionar socialmente para poder alcanzar esa parte. Bueno, ese era un repaso rápido por lo que estábamos comentando el viernes. Ahora vamos a continuar con la temática de hoy. Vamos a comparar un poquito derecho y sociología. Voy a abrir el espacio para que desde su percepción, cuál es su diferencia o si se parecen en algo derecho y sociología, o en qué se diferencia. Licenciado, considero que sociología se trata del comportamiento de las personas en la sociedad y el derecho regula ese comportamiento, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? Licenciado, más que regule el comportamiento, también regula esas relaciones interpersonales que existen entre los individuos, para que estos en un momento no se violenten o transgredan las normas que van a regir la misma sociedad. Como que da vuelta a eso. Bueno. Hay normas, pero otra vez es la sociedad la que las pone. Justamente, licenciado, esto es lo interesante, que las normas no pueden ser, como le dirían, ratificadas si la sociedad no las acepta. Entonces ahí es donde da la vuelta. Sin embargo, en nuestra realidad sabemos que en un inicio, pues siempre se ha hablado del derecho natural y que el principio ius naturalista debería ser lo más adecuado para crear la norma. Sin embargo, el tema positivista a veces simplemente impone porque considera que es lo más adecuado, aun cuando pueda parecer que un sector de la población pues, no esté de acuerdo con eso. Y entonces, o mucho, o toda la población. Entonces, a veces es complicado. O quizás dirían en los términos muy, muy coloquiales, echa la ley, echa la trampa. ¿Va? Cuando no les parece la ley, pues hay que ver cómo se evade y entonces la sociedad va con sus propias reglas. Entonces, yo siempre he dicho que en nuestro país, alguien dijo en algún momento que la corrupción ya era parte de la cultura y de la idiosincrasia del país. ¿Eso qué significa? Que las personas, en su mayoría, no digo todas, pero en su mayoría les gusta la corrupción, es parte de su forma de ser. Incluso como dicen el Chapín, a la que pilas ese se ve. Miren, rebasó a todos, aquí ve, hasta se metió en la curva, a la que pilas. Y valoramos aquel que tras de las reglas, que se cuela, que mira cómo hace para saltarse las cosas y avanzar más rápido. Entonces pareciera que nuestro principio social ya está como que aceptado, ya está tolerado el tema Y entonces cuando se trata de poner la norma para evitarlo, pues, como diría Juan Pablo, es la misma sociedad, no es solo el gobierno, sino que mira cómo la evade y transgrede esa norma. Aquí tengo un pequeño, pues no es cuadro, sino que es una forma de hacer una comparación entre derecho y sociología. Sí, el derecho es una ciencia prescriptiva, normativa y eminentemente valorativa. En cuanto a la sociología, es una ciencia objetiva,
¿sí? Que registra los hechos que observa en la realidad sin calificarlos. La sociología es como tomar foto, ¿va? Usted toma la foto y lo describe, usted no puede juzgar, simplemente lo que ve es lo que registra. En el derecho sí, porque es valorativo, o sea, usted para eso está, porque usted lo asocia a un principio, a una norma, y entonces hace su propio análisis y valoración. Y por eso es que vemos que los métodos son diferentes. En cuanto a la sociología es inductivo, o sea, mucho con el tema científico, con el tema empírico, o sea, a partir de la experiencia, a partir de los eventos, a partir de los hechos. Y el derecho pues, es deductivo. ¿Y por qué? Porque ya está el principio, ya está la teoría, ya está la base para poder decidir, y entonces deduce. Entonces es mucho de un proceso de razonamiento deductivo. En derecho pues, aplica mucho el juicio de valor. En sociología pues, son juicios existenciales, reitero, basados en la realidad. El derecho es una disciplina axiológica, o sea, está basada en valores. Y claro, la sociología, una disciplina fáctica, porque claro, decíamos, su fundamento son los hechos, la realidad. Y luego, pues el derecho señala lo que debe ser, lo que debe ser. La sociología es simplemente lo que es. Entonces, parecieran tan diferentes, y hasta podrían parecer opuestos, pero no. Al final son complementarios, por lo que decíamos. La norma, las leyes, el derecho, pues viene de la sociedad también. O sea, ¿cómo establecer esto? La decisión de respetar una norma, pues claro, es una decisión de la sociedad y debido a un tema quizá cultural, pero es un tema social. Entonces, hay una reciprocidad, hay una complementariedad, hay un ciclo ahí entre derecho y sociología. Y entonces nace lo que se llama sociología del derecho o sociología jurídica, que ya es algo más específico. La sociología sabemos que es una ciencia bastante más antigua, la sociología general, pero en este caso es más específico. Vamos a la sociología jurídica, que claro es una disciplina bastante nueva y que pues aparece por esa necesidad de seguir entendiendo y seguir analizando más el tema normativo en relación con la sociedad. Entonces, la sociología reconoce que el ordenamiento normativo es un elemento esencial de la organización social. En principio, la norma o el derecho es parte de lo que puede estudiar la sociología en general, es una parte, ¿sí? Y claro, plantea como elemento esencial de la organización social. Si no hay un ordenamiento, pues va a ser complicado, difícil que funcione la organización social. Debe de existir un ordenamiento jurídico. Por eso es que los estados, todos los estados, para que puedan crearse y funcionar, deben de tener en ese caso su constitución. Entonces, que es al final la base de la organización y el funcionamiento de esa sociedad. En derecho se puede estudiar lo jurídico sin considerar las conexiones con la sociedad. Si vemos solo el derecho, por sí mismo, solo estudiamos la norma. ¿Sí? Sin embargo, no podemos hacerlo sin estar haciendo el análisis social de la norma. Ahora, cuando ya empezamos a juntar los dos, entonces ya no es solo derecho, ya no es solo sociología, sino que ya es una sociología del derecho o jurídica. Entonces, la sociología jurídica estudia la normatividad jurídica dentro del contexto social.
Analiza sus relaciones con otros elementos de la sociedad para determinar cómo influye la sociedad en el derecho y cómo influye este en la sociedad. Entonces, decíamos, hay una reciprocidad, es de doble vía. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad influye en el derecho y el derecho influye en la sociedad. Claro que si hablamos nosotros de principios naturalistas, si aun cuando no esté plasmado, por ejemplo, una cuestión moral, pues aun cuando nosotros veamos y tratemos de regular la parte moral y ética, por ejemplo, igual puede ser que como parte de la sociedad ya lo tiene, ya lo acepta, pues se ve de una manera natural, no hay mucho que influya si simplemente estoy declarando, dejando ya de una manera positiva algo que era natural. Entonces quizás la influencia no es tanta, pero cuando funciona así como nuestras legislaciones actuales, en donde pues hay que crear una ley y decidir cuál es la mejor, pues esta va a influir en la sociedad. No digamos cuando hablamos de situaciones que van a implicar o que van a afectar a la sociedad misma, por ejemplo, los impuestos. Entonces sale la ley y entonces hay que ver cómo funciona. Pero está eso, pues también se ha visto cómo la gente lo va, bueno, a quién le va a gustar pagar, ¿no? Pero deberíamos todos ser conscientes de pagar. Creo que ahorita que se obligó a partir del 1 de julio la factura electrónica, esto pues va a hacer que el tema de la recaudación del IVA mejore. De hecho, el año pasado hubo bastante ya mejora porque ya se había empezado a implementar y este año ya ha ido mejorando un poco, ha ido superando las metas de recaudación, la SAT. Entonces, ¿por qué? Porque al final mucho de lo que a veces se recaudaba, o no, de lo que se pagaba, no se recaudaba. Entonces creo que el poner la norma con que esto sea obligatorio sí está ayudando para que se recaude mejor. Edwin, o Rolando, no sé cómo le dicen. Sí, Edwin, con respecto a eso que usted mencionaba, de la emisión obligatoria de la factura electrónica, y por ende casi todos los sistemas que la SAT está imponiendo son de automatizar todos sus servicios, pero yo creo que no está viendo todo la visión o todo el mundo, digamos, que conlleva esta imposición, porque derivado de lo mismo, pues se está sacando de circulación la emisión de facturas impresas, ya que ahora se tiene la facturación también automatizada. Ajá. Y está dejando a dos sectores laborales activos fuera de circulación, dejándoles sin empleo, que son todas las imprentas, las cuales emitían todo este tipo de documentos y mantenían una actividad productiva muy alta. Y el otro sector son todos los contadores, los cuales llevaban un control de los medianos y pequeños contribuyentes, ya que el contribuyente directamente al establecer él en su máquina, en su computadora, en su laptop, estos sistemas, pues él mismo puede llevar su control de facturación y de emisión de pago de impuestos. Entonces está afectando de gran manera a estos dos sectores, los cuales están quedando sin oportunidad de trabajo. Gracias. No, ese debate es totalmente válido. Entonces usted va a decir, entonces la norma aquí no está ayudando mucho a la sociedad, no está siendo muy justa. Ya vamos a hablar de lo que es justo, no es justo, que es parte también de la discusión aquí del tema de la norma. Sin embargo, también el sentido de la norma es porque debe haber tiene su sentido, tiene su objetivo, y quizás se está logrando. Pues se está sacrificando algo, pero creo que se sacrifica por un bien común de la sociedad y del Estado. Bueno, esa es la intención. Si eso está sirviendo para más
corrupción, se lo están robando, ese es otro tema. Pero, digamos, en el fondo es tratar de cumplir con el tema de la recaudación. Y sí, eso facilita para muchos, incluso ya no tienen que pagarle un contador. Mira, aquí están todas mis facturas, tengo que juntar 120,000 pesos para que me devuelvan, ¿qué? 400 quetzales o 600 quetzales cada año de ISR. Entonces, gracias, Johnny. Ya son 600 quetzales que me pueden devolver, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues ahí están los contadores o los auxiliares de contabilidad que se ponen a teclear todas las facturas. O incluso uno lo puede hacer, ¿verdad? Si no tiene tiempo, pues está bien. Pero muchos preferimos decirle, bueno, aquí hay algo, qué sé yo, pueden ganar unos 100 quetzales en una tarde, una noche, ingresando todas las facturas. Y entonces usted lo ve que si usted lo contrató, pues fue al final, si se presenta una planilla de 112. Entonces, de poder decir, me van a reintegrar algo de dinero, pues de ahí va a salir lo que yo estoy pagando. Y esa parte no, porque ahora, incluso con este tema electrónico, hay formas, yo no lo conozco aún, pero sí me comentaban de que si se entra al sistema y usted mismo, todo lo que ha pedido usted ahora de factura lo puede generar desde la SAT. O sea, la SAT ahora ya no necesita meter las facturas, sino que ya están ingresadas con su número de NIT. Entonces, esto también va a facilitar muchas cosas que en algún momento no se podía. Como digo, todo va a tener sus pros y sus contras. Esto pasa en la discusión. En esta discusión es precisamente de sociología jurídica. Porque entonces estamos ya viendo cómo influye en la sociedad el tema de las normas. Y ese es el sentido de esto. Yo creo que vamos a seguir hablando de todos estos temas porque ese es el contenido del curso. Aquí vamos a poner los temas de discusión que tienen que ver con temas legales y sociológicos. ¿Sí? Entonces, quiero conocer, empecemos con uno, el aborto, su punto de vista, unos 3 puntos de vista por ahí. Les dejo para que tomen la palabra. Hay muchos. Marlene. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy en ciertos casos a favor, en ciertos casos en contra, porque para las personas que quizás consideran que no, que quizás van a dar a luz al bebé, pero no van a poderle dar la vida que se merece. Entonces, en esos casos estoy a favor porque tantos casos que se ven de que los dejan tirados a los bebés o que incluso después los van a dejar a hogares donde los cuidan, ¿verdad? Y en realidad no los cuidan de la manera correcta. Entonces, desde mi punto de vista, para hacer eso, no es mejor no traer a un bebé a este mundo para que sufra más que todo, ¿verdad? Gracias, Marlene. Alan. Buenas noches, licenciado. Bueno, en este caso, el tema del aborto, pues yo estoy de acuerdo en que se aplique solo en casos de violación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una señorita es violada y ella pues no está contemplando tener un bebé para que le vengan a destruir la vida, dándole un bebé que incluso no fue consentimiento. Estoy a favor de que lo aborte, porque no es de aquí. Sin embargo, también no estoy a favor en el tema de que, por ejemplo, viene alguien y por irse de fiesta o por calentura, podemos decirlo así, se embarace y luego quiera abortar. Entonces, nosotros somos hombres y tenemos la capacidad de pensar y tomar las decisiones correctamente y saber cuáles son las consecuencias. Gracias. Gracias, Alan. Edwin. Gracias, licenciado. Pues es un tema muy controversial y como los compañeros que me precedieron lo han dicho,
debe de existir, si lo miramos desde el punto de la sociedad, pues somos una cultura muy, muy machista en toda Latinoamérica, entonces muchas veces no se asume esa responsabilidad cuando se comete una imprudencia y se deja a la novia, o como dijo el compañero, en una noche de locura, la dama resulta embarazada. Pero a lo que voy, jurídicamente pues tendríamos que cambiar las normas constitucionales para poder establecer el aborto como algo legal. Pero como el tema es abierto, pues solo en casos excepcionales se podría decir sí al aborto, ¿va? Como dijo el compañero, una violación o un aborto terapéutico donde la madre corre el riesgo de perder la vida. Son cuestiones muy, muy difíciles en su momento de poder decir si yo estoy a favor o no estoy a favor. Gracias, licenciado. Gracias, Edwin. Dora. Buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, yo como los demás compañeros también tengo 2 puntos, ¿verdad? Estoy a favor del aborto en casos de abuso, ¿verdad? En niñas, por ejemplo. También estoy en contra del aborto si es de una manera irresponsable por parte de un joven y de una señorita, ¿verdad? Porque en un embarazo hay 2 responsables, no solo hay uno. También considero que hace falta mucha educación. La verdad, sí, falta educar mucho a las personas en las escuelas porque en muchas comunidades la gente tiene hijos y se llenan de hijos y realmente no tienen los recursos para darles una vida digna a esos niños. Entonces, ¿qué sucede? El patrón se vive repitiendo, ¿verdad? Incluso hay personas que irresponsablemente mantienen relaciones íntimas en frente de sus hijos y ellos ven eso y por eso es que existen a veces violaciones en los mismos hogares, ¿verdad? Porque se ha dado ese ejemplo y considero que sí se debe educar, ¿verdad? El que tenga pues, los recursos y realmente desee tener un hijo, pues sí lo puede tener, pero si yo no tengo los recursos, me abstengo, ¿verdad? De tener relaciones íntimas y de quedar embarazada, pero sí, vamos al tema del aborto, si es en niñas y es producto de violación, considero que sí debería, ¿verdad? De existir una ley que las proteja, que las ampare, porque no podemos tener niños criando niños, ¿verdad? Yo creo que lo que se necesita más es educación. Muchas gracias, Dora. Yo creo que, bueno, no es lo que yo creo, porque aquí estamos realmente viendo las dos caras de la moneda, aunque todos ustedes se fueron por la discusión sociológica, ¿sí? Y, bueno, pero hay alguien ahí que también levantó la mano, Henry Vinicio. Buenas noches, licenciado. Mire, compañeros también, yo considero, licenciado, de que todo radica en el tema de la educación sexual. O sea, no todos los casos son por violación, sino que también, como decía un compañero, por una noche de fiesta y de locura, pero también que la educación sexual pues debería ser ya como un requisito más fuerte, por decirlo así, a nivel pedagógico, ¿verdad? O sea, que se enseñe de una manera responsable, por decirlo de esta manera, porque no se puede frenar. O sea, no puede uno frenar el decir que no tengan relaciones hasta que tengan 25 años las personas, 20 años, hasta que tengan un trabajo o algo así. O sea, eso no se puede. Pero sí fomentar, ¿verdad? De una manera pedagógica, pues, los medios que se tienen en educación sexual para evitar los embarazos. O sea, yéndonos al otro lado, no solo el punto de vista de una violación o casos similares. Claro. Damaris. Buenas noches, licenciado. Yo estaba viendo conforme a lo que usted está indicando, ¿verdad? El punto de vista del derecho y el punto de vista de la sociedad, ¿verdad? El aborto, o sea, para la sociedad lo estamos viendo como, ponemos como posturas, ¿verdad? De que sí lo aceptamos, no lo aceptamos, pero el derecho está marcando la norma, cómo lo va a regular ese tipo de aborto. O sea, son como 2 posturas, la verdad, ese es mi punto de vista. Y son más que 2 posturas. Ahorita, digamos,
puede ser inviable el tema de legalizar un aborto. No importa las condiciones sociales y todo lo demás. Si lo vemos desde una discusión legal, ahorita, a menos que exista una reforma constitucional. Entonces podríamos cambiar esa parte, entonces ya nos podríamos a discutir si va a ser válido o no el aborto, para empezar, porque partimos de la norma, ¿sí? Ahora, todos olvidamos el aspecto social, y en el aspecto social hay mucho que discutir, si se dan cuenta, la norma es la Constitución, ¿sí? Y la Constitución establece que protege la vida desde su concepción, imagínense ustedes. Ese es un mandato que está establecido. Y no lo podemos irrespetar, no podemos crear una ley en donde empiece a hablar de esos temas si la ley no lo permite. Y aquí es independiente si es un tema religioso, si es un tema pro vida, si es un tema... No, simplemente es ilegal. Ese es un principio. O sea, la ilegalidad del aborto es una realidad en nuestro país. Y una realidad constitucional. Sí. Ahora, lo otro que ustedes plantean, quizás la discusión social, yo no sé si es válido empezar a cambiar la Constitución. Quizás el problema no es un problema legal. Y entonces aquí lo que decía Henry, lo que decía Marlene, Dora, el tema de nuestra realidad cultural es lo que tenemos que cambiar. Si somos respetuosos de la vida, entonces, y enseñamos esos valores desde que son niños a todos, no habría problema. Sí. Que alguien esté pues, con ganas de tener relaciones y al final, pues, son libres de hacerlo. Porque, por ejemplo, si ya son mayores de edad, no habría ningún problema. Entonces, deberían también ser maduros también en que deben cuidarse, deben usar preservativos o lo que sea. Y eso deberían saberlo, sí. Ahora, el punto educativo es clave. Y dos personas lo estaban marcando. ¿Por qué? Porque entonces eso cambiaría, pero realmente formación. No hablo de la simple escuela enseñando matemáticas, sino que realmente formación en donde nos cambie realmente la cultura de los matemáticos. Alguien decía ahí, niñas, pues criando niños, criando bebés, sí. Pues además tenemos un indicador sorprendente. No me acuerdo si estaban en 1400, creo, menores de 14 años. Creo que hasta había una de 9 años que ya había tenido bebé. Hay de 11, de 12, de 13 años, y eso es inaudito, pero pasa en este país. Ahora, lo otro es, ¿los papás eran mayores de edad? Yo supe de un caso, en donde, porque cuando nació, no recuerdo cómo se dio el caso, pero estaba como a un día de cumplir 14 años la niña, pues el muchacho que ya tenía como 24 años se salvó de ir a la cárcel. Entonces, o no se salvó a saber, porque al final tampoco es que el Ministerio Público, todas las instituciones funcionen para realmente empezar a castigar, porque si empiezan a castigar, porque se supone que menor de 14 años, todo embarazo, el responsable debe de ser sancionado. Eso sí está en la ley. Cuando eso se empiece realmente a cumplir, no habría mayor problema. Sí. No es porque diga la niña o la joven, no es que yo quería, es culpa mía, no. Simplemente menor de 14 años. Cumplir la ley. La educación, el cumplimiento de la ley, deben de ser claves en este sentido. Entonces aquí vemos que, otra vez, el tema social siempre va a estar vinculado a las discusiones legales. Me voy a extender mucho porque no voy a terminar el tema. Por ahí pasa también la misma discusión, el tema de la pena de muerte, que tenemos la discusión social y la discusión legal. Entonces volvemos al tema de la sociología del derecho. Pues hay una larga tradición en estudiar esa relación de derecho y sociedad. De alguna manera, desde que la sociedad empieza a tener, cuando es el ser humano, siente la necesidad de vivir en grupo, pues empiezan a crearse algún tipo de norma y de principio
de convivencia. Y en un momento, pues eso se empieza a discutir, a analizar, y lo que pues tenemos mejor acceso es a los temas griegos y romanos luego, que de hecho mucha de la legislación que ahora se usa, pues incluso hasta se estudia derecho romano, porque es la base legal. Aunque los romanos, como pueblo, no eran muy, como se dice, científicos o estudiosos. Realmente fue el efecto griego y que conquistaron Grecia lo que hizo que también de alguna manera ellos también conocieran mucho de lo que ya ellos practicaban en la discusión y en los temas filosóficos. Bueno, la sociología del derecho se dirige a aquellas relaciones sociales reguladas por el derecho o que dan origen a una norma jurídica. Desarrollarse en dos planos, en un nivel abstracto como teoría general, ¿sí? Y en un nivel concreto mediante la investigación a las relaciones existentes entre un determinado aspecto social y la norma jurídica que lo rige. Entonces, cuando estamos haciendo esta discusión, podemos hablar de la teoría en general, o sea, así como decimos, el tema constitucional, el tema legal, el tema axiológico, valores y todo, hacer una discusión muy, muy teórica. Y lo otro es hacer dentro de la parte muy concreta ya algo muy específico. Entonces tomamos los casos, ya los analizamos y vemos cómo está la norma jurídica en relación a ese caso específico. Es una ciencia que trata de descubrir las leyes generales o los procesos típicos de desarrollo del derecho y de la vida jurídica dentro del mundo social, dice Radbruch. Y da origen a otras ciencias especializadas. Realmente en la medida en que aparece toda esta discusión, pues entonces hay que seguirlo estudiando y hay que ampliar el estudio de esto. Y entonces mucho del derecho empieza a generar otro tipo de ciencias. Y de hecho por eso está la ciencia política, está la criminología, que de hecho ahora ya es carrera, ya hay una formación universitaria para eso. Antes no existía. Y vamos teniendo y otros como la sociología rural, y así pueden haber muchas otras ciencias que se desprenden de estos análisis que se hace de la ley y del derecho y su efecto en las relaciones sociales. Entonces, la discusión inicial de esta relación pues está provocando también el que existan otras ciencias que se vayan creando y como digo, hasta carreras universitarias. Entonces es importante discutir para qué nos sirve esta sociología del derecho. En principio sabemos que la ciencia nos permite conocer algo, entender mejor algo, cualquier fenómeno. Entonces, desde que empezó a aparecer la ciencia, pues, así como le cayó la manzana en la cabeza a Isaac Newton, entonces empezó él a preguntarse por qué se cayó la manzana y por qué no por qué le golpeó, sino por qué se cayó la manzana del árbol. Y entonces, en la medida en que comprendió la realidad, no solo los temas de gravedad, sino los temas de velocidad, masa y todas las leyes de Newton, que dio pie a todo el tema del movimiento, gracias a tratar de comprender una realidad. Entonces, ese es en el tema científico. En este caso, pues, para el tema de derecho, pues abre también muchos campos de reflexión. Y hay tantas cosas que quizás no estaban establecidas, no estaban normadas o no estaban estudiadas. Hay una evolución, hay una dinámica social. La sociedad pues está en constante cambio. No es algo que sea estático, es dinámico. Entonces eso hace también que los temas también jurídicos tengan que irse adaptando a las condiciones. Si nosotros vemos un poco con esto tema tecnológico, están así cerca de los notarios a ir perdiendo trabajo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ahora
pues los dejaron todavía un poco jalados, pero realmente con el tema de traspaso de vehículos que es electrónico ya no se necesita del notario, porque es con la huella, paz, mi huella, el vendedor, mi huella, se reconoce todo, paz, se registra y ya estuvo. Entonces creo que fue una lucha de los notarios cuando se sacó el tema normativo para hacer el proceso de implementarlo, que ha permitido que todavía tengan trabajo y que hayan ahora notarios que quieran irse a registrar en la SAT para poder hacer el proceso. Pero como les digo, casi que ya no es necesario. No, ya casi que no. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque toda la gente que viene a estudiar aquí, que hay un campo grande para poder trabajar y de repente se están reduciendo. Entonces, o es posible que se reduzcan, ¿no? Y eso ya nos puede generar un tema de preocupación por la carrera. Permite conocer de fondo las normas, los objetivos sociales de los legisladores y por ende una mejor interpretación de la ley. La sociología del derecho entonces está en esa parte en donde decimos por qué o para qué necesitamos normar, o por qué vamos a normar. ¿Sí? Entonces, en la medida que hay un objetivo, porque debe de haberlo, ¿sí? Para establecer una ley o un normativo, entonces hay una mejor comprensión para si esto realmente es funcional para la sociedad. ¿Sí? Puede determinar los efectos que causó una ley, independiente de la intención de su creación. Porque puede, dentro del objetivo del legislador, puede estar que había un objetivo adecuado de bien común, un objetivo de justicia, quizás, pero ya en el proceso de implementación de la ley o de aplicación de la ley, quizás generó efectos no esperados. Y entonces la sociología ahí está analizando, viendo cómo se puede esto ir discutiendo un poco más, no solo desde la discusión del derecho, sino que ya ir un poquito más allá, sino ver un poquito el análisis del efecto. Entonces, al final es un valioso apoyo también para orientar la política legislativa y las acciones de gobierno. Realmente, la sociología del derecho sería fundamental para cualquier legislador. No importa que no sean abogados los legisladores, pero deben manejar sociología del derecho para que realmente puedan entender y puedan realmente saber decidir lo que están legislando. Juan Pablo. Yo creo que ahí tocamos un punto clave en lo que pasa en Guatemala, que muchos diputados no viven la realidad del pueblo, están muy alejados de la realidad. Entonces ellos desconocen qué es vivir con un sueldo mínimo. Para mí, que ningún diputado que no fuera licenciado debería hacer leyes. Pero es mi criterio, porque tiene que ser alguien que sepa derecho, que sepa las consecuencias que va a ocasionar posteriormente si toma una mala decisión. Aunque es difícil restringir la participación, porque al final, digamos, las normas de convivencia, el tema jus naturalista, no precisamente lo maneja un abogado, por ejemplo, o alguien que sea profesional, pero sí lo que deben de tener esa sensibilidad, ¿sí? Que deben de conocer la realidad y cómo debiera de normarse. O sea, deben de ser probos, deben de ser íntegros, o sea, deben de tener más que una formación académica, ¿sí? Tener integridad. Porque si tienen integridad, lo que legislen va a ser con integridad, apegada a valores y a principios, no por intereses. Pero bueno, ahí nos vamos a meter en una discusión de política, que no es precisamente la intención, pero solo decíamos que el legislador debe de saber más de sociología de derecho. Y debiera haber algo ahí intensivo que los logre ponerse ser empáticos, poder entender a la sociedad y que va a implicar lo que ellos están haciendo. Y la mayoría muchas veces ni siquiera entiende. Ahorita pues se discute el presupuesto, a veces se discuten más intereses económicos que cuánto me va a tocar de eso, de ese pastel, que precisamente entender
cuál es el beneficio real de ese presupuesto. Bueno, se supone que tienen asesores, sí, pero ese tema de asesores, ustedes van a ver que hay muchos que llegan de asesores, que a veces que ni profesionales son. El concepto de asesoría, o sea, tiene derecho a contratar asesores, un diputado, no es para darle trabajo a alguien. Y hay mucha gente que ahí están viendo cómo se les da un contrato de asesor en el Congreso para no hacer nada. Y lo que menos hacen, peor todavía, es asesorar. Y entonces, el legislador no tiene una verdadera asesoría, porque al final contrata gente solo por cuestión de responder a un favor político y no precisamente alguien que llegue a orientar el trabajo del legislador. Y eso, pues, es lamentable, pero es nuestra realidad. Quizás por ahí, o sea, ese tipo de contratación sí debería pasar por un tipo de selección un poquito más exigente, sí. Pero por ahí, si ustedes se recuerdan, la encargada de sacar fotocopias ganaba como 80,000 quetzales, y aquel conserje ganaba como 40,000. Entonces, esos ya son los empleados del Congreso. Ese es otro tema. Pero les digo que volvemos al punto, que el punto inicial aquí es que la sociología del derecho nos ayuda a entender esto, el efecto social de la ley. Edwin levantó la mano, ¿no? Sí, licenciado, era con respecto a eso que mi pregunta era si no existe una regulación en este tipo de contrataciones de asesores, porque no solo es el Congreso, no, sino cada ministerio, cada ministro y viceministro tiene su círculo de asesores, en el supuesto que los tiene que orientar a tomar las mejores decisiones, pero como usted bien ya lo dijo, muchas veces la gente ni preparada académicamente está para llegar a ocupar un puesto de asesor. Hay un viceministerio X que tiene hasta 15 asesores, con un sueldo sobrevalorado de acuerdo al puesto que está desempeñando. Realmente no hay una legislación, no hay una legislación que pueda hacer que esto sea exigente. Es lamentable, pero no la hay. Y el término asesoría ha sido una cosa que todavía, incluso en la UNSEC, ha sido motivo de discusión, porque hay puestos de asesores y ya no se sabe si es puesto de confianza o no, y qué implica ser asesor. Entonces, al final, por eso es que se da mucho por la contratación de servicios profesionales, porque es la parte más fácil para evadir, porque si fueran puestos, por ejemplo, 022 o 011, bueno, a excepción del Congreso, que ahí van a encontrar ustedes otra situación, pero a nivel del Ejecutivo sí hay un nivel de exigencia que tiene que pasar por un SEC, la calificación. Entonces, ¿qué hacen? Digamos, los asesores de los ministerios no son ni 011 ni 022, son gente 029. Aparte que los 011, ustedes van a ir a ver a los ministerios cuánto es el salario y se van a sorprender de los salarios profesionales. Entonces, pero un 029 sí puede tener 20, 25, 30,000 quetzales sin ningún problema. Carlos Alfredo. Sí, buenas noches. Respecto a los comentarios que hacían con respecto a las contrataciones. Sí, el decreto que aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación regula en el caso de las contrataciones por 029, sí, hasta 30,000 quetzales. El tema que pasa con el Congreso es porque estas personas no están aplicando a este renglón, por eso llegan a ganar exagerados salarios, como usted bien lo mencionó, de 80,000, 40,000, cuando obviamente no tienen el expertise profesional o la preparación académica, para llegar a estos sueldos. Entonces, ese es el tema, porque los ministerios, como usted bien lo mencionaba, lo regula la UNSEC a través de los manuales de puestos y salarios que ellos manejan, donde usted mencionaba que un profesional, a la puchica, sueldos de 5,000 quetzales, ¿verdad? Cuando el Congreso y otras instituciones ganan más. Ese es el tema, que el 029 y el profesional uno del Congreso está ganando 24,000. Bueno, pero sí, ese es mi punto de vista respecto al tema.
No, tiene razón. Bueno, entonces volvemos al tema, o sea, entender este efecto social, cómo actúa el legislador, cómo debiera de ser, al final es el deber ser, pero no es fácil la condición ideal que debiéramos de tener como país. Luego, bueno, es un valioso apoyo para orientar la política legislativa y las acciones de gobierno, no voy a redundar en eso. Es indispensable cuando se utilizan nociones como buenas costumbres, moral pública y los usos y costumbres. Ustedes saben que cuando se habla jurídicamente de estos términos, solo lo vamos a entender si vamos al tema social y cómo se explica esta parte. Tiene por finalidad lograr un mejor conocimiento, explicación y crítica de los fenómenos jurídicos. Al final, esa es la sociología del derecho. Poder conocer, explicar y criticar los fenómenos jurídicos. Luego tenemos las ciencias auxiliares, ¿sí? Y pueden haber muchas, aquí solo tomé algunas de las que ahí están mencionadas en el texto. La teoría general del derecho, para apoyarse en los principios fundamentales de todas las disciplinas y sistemas jurídicos. Hay ahí un sentido de que origina un sistema jurídico, una ley, una norma, un principio, y entonces es importante entenderlo también. En la politología, da la importancia que tiene el Estado moderno en la vida del derecho, ¿sí? Entonces, de hecho, la ciencia política, pues, se va a tomar cuando van a analizar ustedes ciencia política y esto, pues van a empezar a entender cómo funciona el Estado, pues hay que revisar la ley. Entonces hay una vinculación ahí en donde ayuda mucho a comprender el tema de legislación. La psicología social, esto es más específico, ¿sí? Porque atiende los motivos o causas internas de las acciones humanas. Imaginen ustedes, es un apoyo imprescindible en la investigación de actitud y en la investigación criminal. Entonces, la psicología social nos ayuda mucho a entender. Yo les comentaba la otra vez, esos programas, dice que yo, mentes asesinas. Eso le da otra condición, incluso a la hora de sancionar a alguien, ¿sí? Y por eso es que cuando empiezan a hablar, es que aquí sí hubo dolo, aquí sí hubo intencionalidad, eso hay que revisarlo. ¿Por qué dicen eso? ¿Sí? Entonces hay que revisarlo para poder definir entonces la sanción. Porque si solo hablamos del efecto en sí, y si es un homicidio, pues va a cambiar mucho si hay una condición de actitud que agrava la situación. Y entonces, por ahí es que hay que auxiliarse de la psicología social. La historia del derecho, porque es importante entender cómo ha evolucionado todos los sistemas jurídicos. El derecho comparado, vemos otras sociedades, otros países y los comparamos para ir viendo cómo funcionan sus sistemas jurídicos y cómo funcionan esas sociedades. Sí, es ideal poder decir, bueno, si esta sociedad está más civilizada, está más ordenada, culturalmente mejor, deberíamos revisar cómo está su legislación, quizás eso nos ayude un poco a mejorar nuestra sociedad. La antropología jurídica analiza con criterio jurídico las normas de derecho consuetudinario. Aquí un poco porque el ser humano también ha creado desde la parte natural también normas y ha aplicado también criterios jurídicos y de sanción, pues hay que ir viendo por qué esto y por qué se da, porque se ha vuelto costumbre y entonces se ha vuelto norma, y hay que analizarlo desde la parte de la antropología jurídica. Y para finalizar, tenemos la filosofía del derecho. No es una disciplina empírica, es esa base de razonamiento. Quizás esta diapositiva la vamos a dejar para seguir hablando, porque la filosofía nos da un poquito para discutir el fondo, las razones y los porqués de la ley. Entonces, sé que la hora también ya se nos ha ido, son las 8:05 y creo que también uno se cansa y ustedes también. Lean, por favor, les encargo, porque insisto, yo solo tomo algunas ideas acá. Y sí, les ofrecí pasar también las diferentes presentaciones para que puedan ustedes tenerlas.
pero sí, por favor, consigan el texto y analícenlo, subrayenlo, léanlo para que podamos tener mayor espacio de discusión y análisis. Les comento, el día de mañana me va a ser difícil a mí darles clases. El sábado tengo en Cobán una actividad familiar y les voy a dejar en el tablón una actividad, es una discusión, un documento sobre los aportes de Weber y de otros autores para que puedan hacer un pequeño comparativo entre esos tres autores y luego pues poner su conclusión. Eso es una actividad grupal. Claro que pueden tener el periodo para poder hacerlo. Esta parte que les voy a dejar de actividad para mañana no está en el libro. Eso yo les voy a dar un documento, se los voy a subir al tablón, dice, al portal. Y entonces ahí van a encontrarlo, trabajan en grupo, lo suben. Les puedo dejar hasta el lunes para que puedan cumplir con la tarea. Y me disculpo con ustedes, pero sí voy a viajar mañana y no voy a poder atenderlos. Entonces los veo en la próxima clase y les voy a encargar su tarea. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado.